3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. La abstención y la recusación, regulado en el título cuarto del libro primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a partir del artículo 99 y siguientes. El capítulo primero está dedicado a las disposiciones generales. Artículo 99. En el proceso civil, la abstención y la recusación de jueces, magistrados, así como la de los miembros del Ministerio Fiscal, los letrados de la Administración de Justicia, los peritos y el personal al servicio de la Administración de Justicia, se regirá por lo dispuesto en este título. La abstención y, en su caso, la recusación de los indicados en el párrafo anterior solo procederá cuando concurra alguna de las causas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para la abstención y recusación de jueces y magistrados. Artículo 100. El deber de abstención. El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse. El mismo deber tendrán el letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y el Cuerpo de Auxilio Judicial. El miembro del Ministerio Fiscal o el perito designado por el tribunal en quien concurra alguna de las causas que señala la ley. Artículo 101. Legitimación activa para recusar. En los asuntos civiles únicamente podrán recusar las partes. El Ministerio Fiscal también podrá recusar siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir. El capítulo segundo está dedicado a la abstención de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y personal al servicio de los tribunales civiles. Artículo 102. La abstención de magistrados o jueces, del magistrado o juez, se comunicará respectivamente a la sección o sala de la que forme parte o al tribunal al que corresponda la competencia funcional para conocer de recursos contra las sentencias, que resolverá en el plazo de 10 días. La comunicación de la abstención se hará por escrito, razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive. La abstención del juez o magistrado suspenderá el curso del proceso en tanto no se resuelva sobre ella, suspensión que será acordada por el letrado de la Administración de Justicia. Si el tribunal a que se refiere el apartado 1 de este artículo no estimare justificada la abstención, ordenará al juez o magistrado que continúe el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho a las partes a hacer valer la recusación. Recibida la orden, el letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación, poniendo fin a la suspensión del proceso. Si se estimare justificada la abstención por el tribunal competente según el apartado 1, el abstenido dictará auto apartándose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un tribunal colegiado, el auto, que no será susceptible de recurso alguno, lo dictará la sala o sección a que pertenezca el que se abstenga. En ambos casos, la suspensión del proceso tramitará respectivamente cuando el sustituto reciba las actuaciones o se integre en la sala o sección a que pertenecía el abstenido. La abstención y la sustitución del juez o magistrado que se ha abstenido será comunicada a las partes, incluyendo el nombre del sustituto. Es decir, si no se procede a la suspensión, o sea, a la abstención, es el letrado de la Administración de Justicia el que dicta una diligencia de ordenación poniendo fin a la suspensión, es decir, el procedimiento ya se había suspendido cuando se solicitó la abstención y resuelta la misma no se estima justificada y por tanto dicta una diligencia de ordenación poniendo fin a la suspensión. En el caso contrario, que si se estime justificada la abstención, será el juez o magistrado que deba abstenerse el que dictará un auto. Y dicho auto no será recurrible. Artículo 103. Abstención de los letrados de la Administración de Justicia. La abstención de los letrados de la Administración de Justicia se regirá por las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 104. La abstención de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial se comunicará por escrito a quien sea competente para dictar la resolución que ponga fin
que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia, que decidirá sobre su procedencia. En caso de ser estimada la abstención, el funcionario en quien concurra causa legal será reemplazado en el proceso por quien legalmente deba sustituirle. De ser desestimada, habrá de continuar actuando en el asunto. Artículo 105. En cuanto a los peritos. El perito designado por el juez, sección o sala que conozca del asunto o en su caso por el letrado de Administración de Justicia, deberá abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previstas. La abstención podrá ser oral o escrita siempre que esté debidamente justificada. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el cargo y será sustituido en el acto por el perito suplente, cuando éste hubiere sido designado. Si el perito suplente también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en él la misma u otra causa de abstención, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo de perito, la abstención se decidirá previa audiencia de las partes por quien haya realizado la designación. Contra la resolución que se dicte no habrá de recurso alguno. Artículo 106. La abstención de los miembros del Ministerio Fiscal se regirá por las normas establecidas en su estatuto orgánico. El capítulo tercero está dedicado a la recusación de jueces y magistrados. Hemos hablado de la abstención y ahora es la recusación. Artículo 107. El tiempo y forma para proponer la recusación. La recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues en otro caso no se admitirá a trámite. Concretamente, se inadmitirán las recusaciones en los siguientes casos. Primero, cuando no se interpongan en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquel. Y en segundo lugar, cuando se propusieren pendiente ya un proceso, si la causa de recusación se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusación se proponga. Segundo, la recusación se propondrá por escrito que deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito estará firmado por el abogado y por el procurador si intervinieran en el pleito y por el recusante o por alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el procurador deberá acompañar poder especial para la recusación de que se trate. Si no interviniera procurador o abogado, el recusante habrá de ratificar la recusación ante el secretario del tribunal de que se trate. Formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que en el plazo común de 3 días manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si en aquel momento conocen alguna otra causa de recusación. La parte que no proponga recusación en dicho plazo no podrá hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que en aquel momento no conocía la nueva causa de recusación. En el día hábil siguiente a la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, el recusado habrá de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas. Artículo 108. ¿Quién es competente para instruir los incidentes de recusación? En este artículo tenéis que tener en cuenta, y hay otro vídeo que ya lo explico en cuanto a las salas especiales de los tribunales, del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJ, que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los incidentes de recusación, según quién se ha recusado o la cantidad de magistrados recusados, resolverá la sala especial de cada tribunal. Entonces, en este caso, este artículo lo que establece es quién instruye. Se instruirá por quien indique este artículo, quien sea competente, y luego se dará traslado, si es procedente o si se tiene que dar traslado, a la sala especial para que resuelva. Este artículo, es decir, solo habla de quién va a instruir. En primer lugar, cuando el recusado sea el presidente o un magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, instruirá un magistrado de la sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad.
Segundo, cuando el recusado sea un presidente de la Audiencia Provincial, instruirá un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. Recordad que cuando se trate de la Audiencia Provincial suele resolver el TSJ. Se encarga de incidentes, de recusaciones, etcétera. Como la Audiencia Provincial ya sabéis que no tiene sala especial ni tiene sala de gobierno, se encarga el TSJ. Tercero, cuando el recusado sea un magistrado de la audiencia, un magistrado se encargará de instruirlo un magistrado de esa misma audiencia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad, siempre que no pertenezca a la misma sección que el recusado. Cuarto, cuando se recuse a todos los magistrados de una sala de justicia, instruirá un magistrado de los que integre el tribunal correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad, siempre que no estuviera afectado por la recusación. Quinto, cuando el recusado sea un juez o magistrado titular de un órgano unipersonal, se encargará de instruir un magistrado de la audiencia provincial, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. Es decir, órgano unipersonal, estamos hablando de juzgados de primera instancia, instrucción, mercantil, contencioso administrativo, etc. Por tanto, el superior jerárquico es la audiencia provincial y es quien resuelve. Bueno, en este caso quien instruye y, como veréis, quien resuelve. Y sexto, cuando el recusado fuere un juez de paz, será el juez de primera instancia del partido correspondiente, o si hubiere varios juzgados de primera instancia, el designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. Cuando hablamos de juez de paz, siempre el superior jerárquico es el juez de primera instancia. La antigüedad se regirá por el orden de escalafón en la carrera judicial. En los casos en que no fuere posible cumplir con lo prevenido en el apartado anterior, la sala de gobierno del tribunal correspondiente designará al instructor, procurando que sea de mayor categoría o al menos de mayor antigüedad que el recusado o recusados. Artículo 109. Dentro del mismo día en que finalice el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 107 o en el siguiente día hábil, el letrado de la Administración de Justicia pasará el pleito o causa al conocimiento del sustituto, debiendo remitirse al tribunal que corresponda a instruir el incidente del escrito, el escrito y los documentos de la recusación. También deberá acompañarse un informe del recusado relativo a si admite o no la causa de recusación. No se admitirá a trámite las recusaciones en las que no se expresaren los motivos en que se funden o a las que no se acompañen los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 107. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusación, se resolverá el incidente sin más trámite. En caso contrario, el instructor, si admitiere a trámite la recusación propuesta, ordenará la práctica en el plazo de 10 días de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, y acto seguido remitirá lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente. Recibidas las actuaciones por el tribunal competente para decidir la recusación, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de 3 días. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidirá el incidente dentro de los 5 días siguientes y contra dicha resolución no cabrá recurso alguno. La recusación suspenderá el curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusación. Artículo 110. ¿Quién tiene competencia para decidir del incidente de recusación? Hemos hablado de quién es competente para instruir los incidentes de recusación y ahora quién es competente para resolver. Decidirán los incidentes de recusación en primer lugar la sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando el recusado sea el presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de lo Civil o 2 o más magistrados de dicha sala. Esta sería el artículo 61, se refiere a la sala especial del Tribunal Supremo. Y en este caso hay una errata, porque si vamos al artículo, a dicho artículo 61, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el punto segundo lo que dice es que esta sala conocerá de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de sala o de más de 2 magistrados de una sala. Es decir, aquí la errata está en que no son 2 o más magistrados de una sala, sino que son más de 2 magistrados. Es decir, si se recusa a 1 o 2 magistrados de la sala de lo civil, que es la que aquí interesa, no lo lleva a esta sala, se encargará un magistrado de la sala de lo civil. Sin embargo, si son 3
magistrados de la Sala de lo Civil, y así se encarga la Sala Especial de resolver dicha recusación. Entonces, aquí hay una errata, tener cuidado. Segundo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cuando se recuse a uno de los magistrados que la integran. Es lo que estamos diciendo, ¿vale? Cuando se recuse a uno o a dos, ¿vale? Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que establece es que se encargará la Sala Especial cuando se recuse a más de dos magistrados. Por tanto, cuando se recuse a uno o a dos magistrados que integran la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se encargará la misma sala que la integran. De todas formas, lo importante, aparte de saberlo, es ver qué dice la ley, porque aquí ya entraríamos en un conflicto en el caso del examen. Si en el examen nos preguntan, según lo que dice textualmente el artículo 110, que dudo mucho que hicieran una pregunta viendo que hay una errata. Pero bueno, en el caso de que nos preguntaran textualmente lo que dice el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendríamos que ver si poner lo que pone realmente el artículo o ponerlo correctamente como realmente lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando se trate de salas especiales, seguramente preguntan en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero bueno, que tengáis en cuenta estas erratas. Tercero, se encargará la sala a la que se refiere el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la sala especial del TSJ, cuando se hubieran recusado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la Sala de lo Civil y Penal de dicho Tribunal Superior, al presidente de la Audiencia Provincial con sede en la comunidad autónoma correspondiente o a dos o más magistrados de la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o a dos o más magistrados de una sección o de una audiencia provincial. En este caso no hay ninguna errata. Si nos vamos al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podéis ver que efectivamente habla de dos o más magistrados de una sala o sección o de una audiencia provincial. Es decir, si se recusa a dos magistrados del TSJ o a dos magistrados de la audiencia provincial, se encarga la sala especial del TSJ. A diferencia del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, que si se recusan a dos, sigue encargándose su propia sala. Sin embargo, si se recusa solo a un magistrado de la audiencia provincial, entonces ya sí se encargaría su propia sala, a la que perteneciera. ¿Qué es lo que viene a decir ahora el punto quinto? Cuando el recusado sea magistrado de una audiencia provincial, la audiencia provincial, sin que forme parte de ella el recusado, o si ésta se compusiere de dos o más secciones, la sección en la que no se encuentre integrado el recusado o la sección que siga el orden numérico a aquella de la que el recusado forme parte. En el caso de que sea un recusado solo, un solo magistrado de la audiencia provincial, será su propia sala la que se encargue de la recusación. Sexto, cuando el recusado sea un juez de primera instancia o juez de lo mercantil, la sección de la audiencia provincial que conozca de los recursos contra sus resoluciones y si fueren varias, se establecerá un turno comenzando por la sección primera. Este artículo habla únicamente de las salas de lo civil, porque es lo que interesa para la ley de enjuiciamiento civil, pero se aplica exactamente lo mismo cuando se trata de lo contencioso administrativo, no, porque la audiencia provincial no tiene sala de lo contencioso administrativo, iríamos directamente al TSJ, y de lo social igual, pero cuando se trata de lo penal se aplica exactamente lo mismo. Séptimo, cuando el recusado sea un juez de paz, resolverá el mismo juez instructor del incidente de recusación. Recordar, el anterior artículo decía que cuando se trataba de un juez de paz, el instructor era el juez de primera instancia. Pues en este caso, el instructor es el mismo que va a resolver de dicho incidente de recusación cuando se trate de un juez de paz. Artículo 111. En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal, si el juez recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de recusación, pasarán las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entre tanto en suspenso el asunto principal. El letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes a presencia del instructor dentro de los 5 días siguientes y oídas las partes y practicada la prueba declarada pertinente, el instructor resolverá mediante providencia en el mismo acto sobre si hay o no lugar a la recusación.
Para la recusación de jueces o magistrados posterior al señalamiento de la vista se estará lo dispuesto en los artículos 190 a 192 de esta ley. Artículo 112. El auto que desestime la recusación acordará devolver al recusado el conocimiento del pleito causa en el estado en que se halle y condenará las costas al recusante, salvo que concurriera en circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando la resolución que decida el incidente declara expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se podrá imponer a este una multa de 180 a 6.000 euros. El auto que estime la recusación apartará definitivamente al recusado del conocimiento del pleito. Continuará conociendo de él hasta su terminación a aquel a quien corresponda sustituirle. Artículo 113. Contra la decisión del incidente de recusación no se dará recurso alguno, sin perjuicio de hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito causa, la posible nulidad de esta por concurrir en el juez o magistrado que dictó la resolución recurrida o que integró la sala o sección correspondiente la causa de recusación alegada. Capítulo 4. La recusación de letrados de la Administración de Justicia. Artículo 115. Será aplicable a la recusación de los secretarios de los letrados de la Administración de Justicia las prescripciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, con las siguientes especialidades, es decir, se aplica lo que hemos visto anteriormente. Especialidades. A. Los letrados de la Administración de Justicia no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieran encargados. Y B. La pieza de recusación se resolverá por el secretario de Gobierno respectivo, previa instrucción del incidente por el secretario coordinador correspondiente o, en su caso, letrado de la Administración de Justicia que aquel designe. Es decir, se instruye por el secretario coordinador y se resuelve por el secretario de Gobierno. Artículo 116. Presentado el escrito de recusación, el letrado de Administración de Justicia recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al secretario coordinador correspondiente para que éste dé cuenta al secretario de Gobierno y, en su caso, directamente al secretario de Gobierno que deba conocer de la recusación. Artículo 117. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el secretario de Gobierno dictará decreto sin más trámites y sin ulterior recurso, teniéndolo por recusado si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarará no haber lugar a la recusación y contra este decreto no se dará recurso alguno. Artículo 118. Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, si el instructor admitiera a trámite la recusación propuesta, el secretario coordinador ordenará la práctica en el plazo de 10 días de la prueba solicitada que estime pertinente y útil, dándose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de 3 días. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitirá al secretario de Gobierno, quien decidirá el incidente dentro de los 5 días siguientes. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno. Artículo 119. El letrado de Administración de Justicia recusado, desde el momento en que se ha presentado el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal. El capítulo 5 regula las recusaciones de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial. Artículo 121. La recusación de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial solo será posible por las causas legalmente previstas. Será competente para instruir el incidente de recusación el secretario, es decir, el letrado de la Administración de Justicia, del que jerárquicamente dependan, y lo decidirá siempre que sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito causa en la respectiva instancia. Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno. Artículo 122. Si a la vista del escrito de recusación el letrado de Administración de Justicia estimare que la causa no es de las tipificadas en la ley, inadmitirá el acto de la petición expresando las razones en que se funde la inadmisión. Contra dicha resolución no cabe recurso alguno. Y artículo 123. Admitido a trámite el escrito de recusación y en el día siguiente a su recepción, el recusado manifestará al letrado de Administración de Justicia si se da o no la causa alegada. Cuando reconozca como cierta la causa de recusación, el letrado de Administración de Justicia acordará reemplazar al recusado por quien legalmente le deba sustituir. Contra dicha resolución tampoco cabrá recurso alguno. Si el recusado niega
la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, el letrado de la Administración de Justicia, oído lo que el recusado alegue, dentro del 5º día y practicadas las comprobaciones que el recusado proponga y sean pertinentes o las que él mismo considere necesarias, remitirá lo actuado a quien haya de resolver para que decida el incidente. Y por último, el capítulo 6 establece la recusación de los peritos. Artículo 124. Solo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados en los términos previstos en este artículo, es decir, si es un perito designado por la parte no se puede recusar. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes. Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes solo podrán ser objeto de tacha por las causas y en la forma prevista en los artículos 343 y 344 de esta ley, pero no recusados por las partes, es decir, pueden ser tachados. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos las siguientes. Primero, haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso. Segundo, haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo. Y tercero, tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. Es decir, tener interés en el proceso. Artículo 125. La recusación se hará en escrito firmado por el abogado y el procurador de la parte si intervinieran en la causa y dirigido al titular del juzgado o al magistrado ponente si se tratase de un tribunal colegiado. En dicho escrito se expresará concretamente la causa de la recusación y los medios de probarla, y se acompañarán copias para el recusado y para las demás partes del proceso. Si la causa de la recusación fuera anterior a la designación del perito, el escrito deberá presentarse dentro de los 2 días siguientes al de la notificación del nombramiento. Si la causa fuere posterior a la designación, pero anterior a la emisión del dictamen, el escrito de recusación podrá presentarse antes del día señalado para el juicio o vista o al comienzo de los mismos. Después del juicio o vista no podrá recusarse al perito sin perjuicio de que aquellas causas de recusación existentes al tiempo de emitir el dictamen, pero conocidas después de aquella, podrán ser puestas de manifiesto al tribunal antes de que se dicte sentencia y, si esto no fuera posible, al tribunal competente para la segunda instancia. Artículo 126. Propuesta en tiempo y forma la recusación, se dará traslado de copia del escrito al perito recusado y a las partes. El recusado deberá manifestar ante el letrado de la Administración de Justicia si es o no cierta la causa en que la recusación se funda. Si la reconoce como cierta y el secretario considera fundado el reconocimiento, le tendrá por recusado sin más trámite y será reemplazado, en su caso por el suplente. Si el recusado fuera el suplente y reconociere la certeza de la causa, se estará lo dispuesto en el artículo 342 de esta ley. Artículo 127. Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación o no se aceptare el reconocimiento realizado por el perito de la concurrencia de dicha causa, el letrado de la Administración de Justicia ordenará a las partes que comparezcan a presencia del tribunal el día y hora que señale, con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus abogados y procuradores si su intervención fuera preceptiva en el proceso. Si no compareciere el recusante, el letrado de Administración de Justicia le tendrá por desistido en la recusación. Si compareciere el recusante e insistiere en la recusación, el tribunal admitirá las pruebas pertinentes y útiles y acto seguido resolverá mediante auto lo que estime procedente. En caso de estimar la recusación, el perito recusado será sustituido por el suplente. Si por ser el suplente el recusado no hubiere más peritos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 342 de la presente ley. Contra la resolución que resuelva sobre la recusación del perito no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear cuestión en la instancia superior. Artículo 128. Las costas. El régimen de condena en costas aplicable a la recusación de los peritos será el mismo previsto para el incidente de recusación de jueces y magistrados.